Boombox. El profesor con educación, todo se puede. Conmigo, con Sergio Fajardo. Adivinen qué voy a decir. Ya adivinaron. Nos pueden ver y escuchar en todas las plataformas de streaming. Activen las notificaciones, nos pueden escribir. Pero realmente lo que iba a decir, y lo que voy a decir es que tengo una persona muy especial invitada. Cuento viejo, pero así es. Y no solamente es muy especial, sino es un amigo que conozco hace muchos años. Conversar con los amigos en esta formalidad es un poco diferente, porque hemos conversado muchas veces, muchas cosas en muchos lugares, pero también pues me demoré más para invitarlo, pero me da mucho gusto estar aquí con Mauricio García Villegas. Mauricio, vamos a hablar y vamos a descubrir un mundo que es poco habitual a través de los ojos, de la voz de Mauricio, de lo que él ha estudiado y ha trabajado. Pero entonces voy a decirle, bueno, Mauricio, presentate vos, pues, de dónde saliste, qué estudiaste. Así una presentación corta para que la que te guste. Bueno, Sergio, pues muchas gracias por esta invitación. Me siento muy contento y muy honrado de estar aquí. Pues mira, yo soy profesor también. Toda la vida lo he sido, profesor y escritor. Hago las dos cosas. Yo nací en Manizales, pero me fui muy pequeño a vivir al Valle de San Nicolás. El Valle de San Nicolás, para los que no saben, es el que queda arriba de Medellín, donde queda Río Negro. 5 pueblos grandes ahí que se están volviendo pequeñas ciudades. Yo llegué ahí a los 5 años con mi familia y viví ahí 3 años. Estudié en una escuelita campesina de gente muy, muy pobre. Y después fuimos a vivir a Medellín con mi familia y ahí en Medellín estudié en el colegio y hice el bachillerato, hice la universidad. ¿Y qué estudiaste en la universidad? Yo estudié Derecho, pero un poco confundido, porque yo no tuve buenos consejeros que me dijeran, que me conocieran y que me dijeran, mira, hombre, vos lo que deberías estudiar es esta cosa. ¿Arquitectura? Pues sí, yo pintaba en el colegio. Eso, claro. Yo pintaba y hacía escultura y me gustaba. Yo en el colegio quería ser pintor, pero yo tenía como un dualismo que me costó mucho resolver entre el gusto, tal vez podría decir la obsesión por la teología de un lado y por el arte del otro lado. A mí me gustaban las dos cosas. Ya vamos viendo pues que el personaje no es cualquier personaje, obsesión por la teología y el arte. ¿Desde qué edad, además? No, muy temprano. Por eso. Muy temprano. Cuando yo oigo las historias de mis amigos, de lo que hacían y leían cuando tenían 12, 13, 14, 15 años y ahí en el resto de la adolescencia y de la juventud, pues yo miro un poco con tristeza lo que yo hacía. Pero yo siento que a mí me gustaba, yo no lo hacía de manera atormentada. Lo que pasa es que yo vengo de una familia muy religiosa y yo tenía muchas versiones de la religión. Esta historia la he contado muchas veces, pero en la familia de mi padre, que eran 12 hijos, había 7 religiosos, 5 curas y 2 monjas. De esos 2 fueron obispos. Y yo pasaba todas las vacaciones en la casa de mi abuelo, cerca de Manizales, donde había 30 personas, éramos 18 nietos, en fin. Y esas vacaciones estaban pues comandadas por mis abuelos y por mis tíos curas. Entonces yo tenía esa versión. En esos tíos había unos que eran muy progresistas de la teología de la liberación, no radicales, pero digamos progresistas, otros más conservadores. Yo tenía esa versión, pero cuando iba al colegio tenía la versión del Opus Dei. Y en mi casa yo tenía la versión de mi mamá, que era muy creyente, pero mi mamá tenía unas cosas medio heterodoxas, porque mi mamá, por ejemplo, no creía en el infierno, que es pues un dogma fundamental, o era. Yo creo que eso ya lo derogaron. Yo no estoy actualizado en ese tema, pero yo creo que el infierno todavía existe y tengo candidatos para mandar para allá, pero... No, infórmate bien, porque yo creo que ya no existe. En fin, el hecho es que mi mamá tenía esa versión. El limbo es el que no existe, yo creo. No, las dos cosas. Es que están... Bueno, yo no sé. Es que la cosa va en degradación. Y del otro lado yo tenía la versión de mi padre, que mi padre era un agnóstico. Él fue siempre muy prudente, nunca fue un anticlerical, aunque como todos o como muchos hombres en Antioquia,
veían con recelo a los curas. Esto tiene que ver con la confesión, porque los curas eran los que confesaban a sus esposas. Y como el pecado fundamental era el sexto mandamiento, pues el cura sabía todas las intimidades de la alcoba, y entonces el hombre... Este cuento lo estás armando aquí. No, eso no, había una relación muy tensa entre el cura y los patriarcas antioqueños. En fin, entonces yo tenía muchas versiones y mi papá no sabía qué decirme. Mi papá era un ecologista y un naturista y le gustaba leer a Darwin y a Conrad Lorenz y a una cantidad de cosas que a mí en ese momento no me interesaban, ahora me interesan mucho. Sí. Pero él no sabía qué decirme. Bueno, pues estábamos en lo del derecho. Sí. Y entonces mi papá me dijo, yo le dije que yo no había que hacer, que estudiar. Y entonces mi papá me dijo, pues a vos lo que te gusta es leer. Y aquí en este país, la gente que lee son los abogados. Los intelectuales de este país son los abogados. En mi familia había el recuerdo de Silvio Villegas. Sí, claro. Que era hermano de mi abuelo. Y entonces mi papá, como Silvio, mira, eso es lo que te gusta a vos, metete a derecho. Y entonces yo pues en derecho me interesó los primeros semestres, pero después padecí mucho todos esos procedimientos y esas cosas. Pero hice lo posible por sacarle por la comba al palo, como se dice, y entonces me metí por la filosofía del derecho y por la sociología jurídica, y durante mucho tiempo me dediqué a una cosa que a vos te interesa mucho, muy mocusiana, que es la cultura del incumplimiento de reglas, que por ahí creo que nos conocimos, sí, señor. Un libro que se llama Normas de papel, en fin. Y entonces durante mucho tiempo hice eso. Personas en esa época, maestro, maestra, que tú recuerdes que haya sido importante, que te haya marcado. Pues hombre, en realidad yo no. ¿Ninguno así particular? No, yo creo que a mí me han marcado mucho los amigos, Sergio. Yo fui un niño, todavía lo soy, pero yo fui un niño muy tímido, y yo siempre he tenido la fortuna de tener amigos más inteligentes que yo y sobre todo con mucha más capacidad para hablar, para expresarse, para exponer sus ideas, para ser locuaces. Y en eso yo siempre tuve muchas dificultades cuando era niño. Mi padre me regañaba porque yo no hablaba. A este muchacho, ¿qué le pasa, hombre? Hable, diga algo. Y eso a mí me dolía por dentro. Entonces, y a mí me beneficiaron mucho los amigos. Vos sabes que yo soy un amigo de Héctor Abad. Claro que soy. Y entonces en el colegio, eso me ayudó a mí un poco a salir de la timidez. Y después Catalina Botero y Rodrigo Primi y Juan Jaramillo, que murió, que trabajaba en la corte, son amigos que yo creo que me han ayudado mucho. Ok. Bueno, entonces vamos entrando pues ya derecho, y después del derecho, ¿qué? ¿Hiciste un doctorado en qué? Pues yo después del derecho me fui a estudiar economía y desarrollo a Lovaina y terminé una maestría allá y después me fui a París a hacer filosofía del derecho. Muy mala el diploma que estaba haciendo, pésimo. En Francia no hay filósofos del derecho, ni sociólogos del derecho. Justamente porque el derecho en Francia tiene esa cosa del mito de la ley, de la idea de que la ley es la expresión de la voluntad general, una cosa rusoniana y muy complicada. Entonces allá esas cosas no... Y se acaba de morir Michel Villé, un filósofo del derecho muy importante, y eso estaba medio desmantelado. Bueno, en fin. Yo después regresé en una época muy, muy difícil, Sergio, que a vos también te tocó, que es los 86, 87, sí, claro. 88 en Medellín, que mataron tanta gente, mataron entre otras personas a Héctor Abad. Yo acababa de entrar al Comité de Derechos Humanos. Bueno, en una época muy, muy difícil. Después Álvaro Tirado me pidió que lo acompañara en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y yo aguanté ahí 2 meses. Eso me parecía que no era lo mío. Yo haciendo discursos para defender al presidente. En fin. Yo entonces decidí irme a hacer un doctorado, y entonces hice un doctorado en sociología política sobre una cosa que se llama la eficacia simbólica del derecho, que es un poco mostrar cómo el derecho no solamente sirve para lo que el derecho dice querer servir, sino para otras cosas, para crear imágenes y para crear representaciones y para
muchas veces para que los gobiernos obtengan una legitimidad que no pueden obtener por otros medios. Gobiernos muy desprestigiados acuden a la idea de crear constituciones. Bueno, entonces no nos saltemos a eso. Ya no les voy a hablar más pues aquí con Mauricio, nos podemos quedar todo el día recordando las historias, pero hay una faceta de Mauricio, pues que él ha dicho desde el comienzo, siendo escritor, ha escrito sobre diferentes temas, pero yo creo que este libro, el que tengo aquí en la mano, llegó en un momento preciso para nosotros en Colombia y ha sido un éxito editorial y ha sido pues una yo no sé, no una culminación, no, pero una muestra del trabajo de Mauricio García Villegas, El país de las emociones tristes. Sí. Esto lo escribiste en la pandemia, ¿cierto? Sí. Y salió en la pandemia. Salió, sí, al terminar la pandemia. Y lo leyó mucha gente. ¿Cuántas ediciones van? Este que yo tengo aquí, yo no sé cuántas veces he regalado el mío. Este va en la edición número 8. ¿Cuántas ediciones van? Sí, yo creo que están sacando la 10. Bueno, este libro, siendo amigo de Mauricio, conociéndolo, habiendo conversado en algunas oportunidades, pues en muchas oportunidades conversamos de temas del país, etcétera, me recomendó un libro que me gustó mucho. ¿Te acuerdas cuál fue el libro que me recomendó? ¿Que yo te recomendé algo? Que vos me recomendaste. No te acordás, yo sí. No. Y además me acuerdo el lugar donde me lo recomendaste. Ajá, ¿cuál? En la casa, Mauricio pasa mucho tiempo en el campo, sigue siendo un montañero Sí. de Manizales que vivió. Sí, es un montañerazo. Y en la casa de ustedes allá, en la subida entre La Ceja y La Unión, Sí. nos íbamos a montar el carro y me dijiste Todorov, Insumisos. Uy, sí. Ese es un tremendo libro. Sí. Esa fue una recomendación que me hizo Mauricio, que me ha gustado mucho, que lo he mirado varias veces. El capítulo de Mandela me encanta en ese libro. Hay varios capítulos, pero el de Mandela me gusta mucho. Sí. Y gracias a Mauricio. Pero qué bueno que me lo digas, porque te voy a recomendar otros de Todorov, porque esos mismos temas ahí él los amplía después Bueno, en otras cosas. listo. Este país de las emociones tristes, además, es un título muy bonito. El país de las emociones tristes. Pues es un título muy bonito para una expresión muy lúgubre. Y es Colombia. Pero aquí aparece una palabra que no es muy habitual o no era muy habitual en las discusiones que se tenían en lo público, que son las emociones. Las emociones han tomado fuerza y hoy todo el mundo habla de las emociones. Pero Mauricio, y voy a arrancar con este libro y vamos a hablar sobre este tema para que nos explique alrededor de las emociones. En el fondo la pregunta que yo tengo es, ¿por qué somos como somos? Esto es una explicación, aquí hay una explicación. Sí. Puede ampliarse a otras áreas, etcétera, pero yo creo que esta es una explicación muy interesante. Yo creo que podría decir que original en el trabajo que tú has hecho. Uh-huh. Y a mí me pareció muy convincente. Y me ayuda a entender muchas cosas de las que están pasando. Eso no me significa que las sé resolver, pero que las sé entenderse. Sí. Este libro me ha servido a mí muchísimo para entender a nuestro país. Después viene otro que pasa a mirar a América Latina. Sí. Y está preocupado por el planeta Tierra también este hombre por todas partes. Entonces voy a arrancar desde Colombia y te quiero preguntar, Mauricio, explícanos un poco acerca de qué es lo que en este libro y cómo llegas a explicar a Colombia a partir de las emociones. Sí. Adelante. Es una explicación que yo creo que sirve, no es una explicación completa, pero yo creo que ilumina. Sin duda. Es un punto de vista que yo creo que hace falta. Y como decís, el tema de las emociones hoy en día está en la economía, en la ciencia política, en la psicología, en muchas... Porque es que, o sea, yo creo que hay que volver a esa idea griega que está en el Partenón de Atenas, que es esa idea de conócete a ti mismo. Y conocerse uno es conocer el ser humano, es conocer un poco cómo funciona el cerebro. Y sobre eso se ha escrito y se han hecho... En buena parte, este auge de las emociones tiene que ver con eso. Con una cosa que se llama la revolución cognitiva, que ha hecho avances enormes para mostrar que el ser humano es mucho más emocional que racional. Y que muchas veces las emociones son tan fuertes que opacan y hacen que la razón se extravíe, se vaya por un sitio que no es. Entonces, muchas veces intentamos ser racionales y logramos producir algo
pero estamos equivocados porque las emociones nos distorsionaron. En fin, sobre eso hay cantidades de cosas escritas. Bueno, ¿En qué momento empezaste a mirar este tema? Hagámosle un poquito de historia desde esa perspectiva. Pues yo creo que esto tiene que ver con la idea del derecho que te dije ahora. Cuando yo hice esa tesis que se publicó en el 96, pues esa tesis era mirar el derecho como emoción. Mirar el derecho no como un instrumento que dice hágase tal cosa y si no se hace se sanciona. No mirar el derecho así, sino mirarlo como una imagen, como una cosa que produce emociones. Yo no era muy consciente de todo lo que está aquí en esa época, pero yo creo que a mí siempre me ha interesado la idea de mirar el mundo desde el punto de vista de las emociones. Yo miraba el derecho nomás. Después, cuando dejé el derecho y me metí en el tema de la cultura del incumplimiento de reglas, ahí me di cuenta que buena parte de las razones por las cuales las personas cumplen o incumplen es por razones emocionales, no por intereses. Los seres humanos no somos muy racionales. Hay un experimento que en el mundo mocusiano se cuenta mucho, que es el del ultimátum, que son dos personajes, A y B. A tiene 100,000 pesos, digamos, y se le dice que lo reparta con B. Y B puede decir si acepta la repartición o no. Si B fuera totalmente racional, que no tiene nada, no ha recibido nada, si fuera racional, aceptaría cualquier división. Si le dan 1 peso o 1,000 pesos, pues lo aceptaría porque antes no tenía nada y ya va a tener 1,000 pesos. Pues ese experimento se ha hecho muchísimas veces y lo que muestra es que la mayoría de la gente no acepta ninguna división que sea inferior al 30%. Uh-huh. Con lo cual la gente dice, estoy dispuesto a perder 30,000 pesos que me den con tal de decirle a este tipo que es un injusto, con tal de mostrar. Entonces, para nosotros los principios, la justicia, la idea de justicia, la idea de defender nuestras creencias y nuestros valores es muy, muy importante. El problema es que no siempre somos racionales cuando emprendemos luchas para defender las causas encaminadas a defender nuestros valores. Pero bueno, entonces yo creo que yo he pensado hace mucho tiempo eso, y con la pandemia y con la crisis colombiana y del mundo actual, y con muchas lecturas de hace unos 10 años sobre ciencia cognitiva, sobre psicología evolutiva y sobre ciencia computacional y sobre emociones, pues el resultado es ese libro. Entonces, Colombia es el país de las emociones tristes, de acuerdo a este título. No, a ver. No. ¿Qué me equivoqué? No, Colombia... Una explicación de los pesares de Colombia desde las emociones, las furas y los odios, dice. Sí, acá. No, pero a ver, una cosita chiquitica. La idea de el término emociones tristes viene, no me lo inventé yo. Spinoza. Viene de Spinoza, un filósofo del siglo XVII muy importante, que padeció los rigores de la ortodoxia y del dogmatismo judío, fue expulsado y después habló de las emociones tristes. Para él las emociones tristes son el odio, la venganza, el resentimiento, la ira, la envidia, ese tipo de emociones. Y él decía que eso era como un boomerang, que muchas veces esas emociones cuando las sentíamos y las dejábamos, y éramos... digamos, no las conteníamos, sino que las dejábamos desarrollarse, se revertían contra nosotros mismos. Todos los países tienen emociones tristes. Ajá. Yo podría haber escrito un libro sobre las emociones tristes en, Francia, que es un país que conozco relativamente bien porque he vivido muchos años, pero pues no me iba a meter a hacer un libro sobre las emociones tristes de Francia, pero hay cantidades de emociones tristes en Francia y en Europa hoy en día. ¿Qué tal en los Estados Unidos las emociones tristes? ¿Qué tal esta cosa que está pasando con Trump y con toda esta gente? Son emociones fuertísimas. ¿Qué es lo que pasa con Colombia y con América Latina? Es que a veces hay países en donde esas emociones tristes se desbordan y terminan siendo preponderantes y dominantes y terminan siendo contraproducentes, terminan afectando mucho a la población, terminan produciendo tragedias colectivas, que es otra cosa que a mí me interesa mucho. Entonces yo no creo que, Colombia no es el país de las emociones tristes, es un país en donde las emociones tristes son muy fuertes y que así, digamos, este país ha estado lleno de buenos proyectos, de buenas constituciones, por ejemplo, de buenas ideas, de gente inteligente, de buenos, de gente honesta, que ha tratado de sacar adelante empresas justas y necesarias.
pero mucho de eso se ha estropeado por las emociones tristes. Bueno, ya voy para allá. Esta semana estuve en Chile y entonces estaba hablando con una mujer chilena. Yo no me acuerdo por qué razón hablamos y me decía, es que ustedes los colombianos como son de alegres. O sea, nosotros hemos estado en algunos momentos en la parte alta de la clasificación mundial de la felicidad, de la alegría. Entonces, esas clasificaciones son chimbas. yo sé, pero te estoy diciendo que para mucha gente nosotros somos un país de la alegría. Sí, es verdad. Y ella me decía a mí, ustedes son alegres y cómo hablan y cantan y mire toda esa cantidad de música que tenemos nosotros por todos lados. Yo digo, en Colombia en todos los pueblos se canta y se baila. Sí. ¿Sí? Y ella me decía, y nosotros aquí en Chile somos lúgubres. Vestidos de negro. Exacto. Entonces, para esa chilena, nosotros somos el país de la alegría. Claro. Pero bueno, eso lo pongo como una anécdota que me pasó esta semana precisamente esa conversación y yo llevaba este libro en el viaje. Entonces me daba risa estar... Pero le dije que estaba leyendo el libro del país de las emociones tristes, pero me daba risa pensando en esta conversación que íbamos a tener. Y dije, le voy a decir allá, cuando estemos en esto, le voy a decir que mire que en el mundo nos ven como el país de la alegría, pero estoy molestando y provocando. Pero una anotación. A ver. La tristeza no es una emoción triste. ¿La tristeza no es una emoción triste? No, la tristeza de los poetas, la nostalgia, posiblemente no es una emoción alegre, pero no es una emoción triste. Las emociones tristes no son la tristeza, la melancolía, eso no son emociones tristes. Okay. Las emociones tristes son el odio, el resentimiento, la venganza y cosas por el estilo, que pueden convivir perfectamente con la alegría, con el Día de la Madre no es el más violento del mundo, del año en Colombia. Sí, y me acuerdo cuando yo fui alcalde, yo me enteré de eso el día cuando era alcalde, el primer Día de la Madre, y la información es, hoy tenemos que tener, para el domingo tenemos que tener un cuidado especial porque es el Día de la Madre y es el día más violento. Y yo decía, yo no puedo creer. Y recuerdo, aquí ya la memoria me puede jugar una mala pasada, pero entre comillas solo tuvimos 2 asesinatos ese día. Y mejoramos sensiblemente. Pero bueno, vamos pues a ubicar a esta Colombia. Ya nos has explicado, aquí hemos tenido personas muy valiosas, iniciativas valiosas, pero entonces hablemos de esas emociones tristes en Colombia y qué tanto marcan nuestra identidad. Sí. Bueno, entonces, digamos, ya aclaramos qué es lo de las emociones tristes. Otra cosa que quiero aclarar, esas emociones tristes no tienen nada que ver ni con la genética, ni con una predisposición particular, ni siquiera cultural nuestra a esas emociones tristes, al odio y a la venganza. ¿Eso no viene de España? No, yo creo que eso sí no viene de España, viene de Castilla. ¿De Castilla? Sí, okay. Nosotros somos castellanos más que españoles, pero sí, viene de ahí, viene del barroco. Si me permitís, enseguida quiero hablar un poco del barroco, porque es que esto es latinoamericano, no es colombiano. Pues. Pero bueno, lo que quiero decir es lo siguiente, y eso está mucho más desarrollado en el segundo libro, que se llama El viejo malestar del nuevo mundo, que hace poco salió. Yo lo que creo es que las emociones tristes se desatan bajo ciertas circunstancias. Y esto no solamente vale para las sociedades y los países. Pensá, por ejemplo, en las familias. En las familias hay reglas y hay también relaciones y hay emociones, por supuesto. Y muchas veces hay padres que suscitan esas emociones tristes en los hijos. Por ejemplo, el padre autoritario. El padre autoritario o el padre alcahueta, el padre permisivo, que todo lo permite. Muchas veces esos niños terminan teniendo resentimientos y odios muy difíciles de controlar. Un buen padre, esto no me lo estoy inventando yo, por supuesto, es un padre que combina reglas estrictas, pero amor y afecto, combina las dos cosas. Combina la capacidad de amar por un lado y la capacidad de establecer reglas estrictas. Y yo creo que a las sociedades les pasa lo mismo. Somos una combinación de emociones y de pasiones. Sin pasiones no se hace nada bueno, no se hace nada grande, nada importante. Eso lo decía Hegel, además. Las pasiones son absolutamente... Este no es un libro contra las pasiones, es un libro contra ciertas circunstancias en las que las pasiones son perjudiciales. Las pasiones son necesarias.
Pero las pasiones necesitan reglas. Volviendo al caso de los niños, si vos a un par de niños de 4 años les entregas una torta para que se la coman, con eso estás posiblemente propiciando un conflicto entre los niños, porque cada uno va a pensar que el otro se está tomando más parte de la que le corresponde. Pero si les dividís la torta, y esa es la regla, y a cada uno le entregás la mitad, pues los niños se la comen pacíficamente, incluso se les olvida si el otro está, si estuvo bien dividida o no, porque confían en vos. Entonces las reglas pacifican, eso también está en la filosofía del derecho. Las reglas son un instrumento de pacificación muy importante. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en América Latina? Que cuando se fueron los españoles, primero que todo, no hay que olvidar que hemos vivido más tiempo en la colonia que en la república. Y la colonia fue, a pesar de los problemas que tuvo, sobre todo con los Borbones al final en el 18, la colonia era relativamente pacífica. O sea, era increíble que España, nunca vino el rey aquí, que España, con muy poco ejército, incluso con muy pocos funcionarios, pudiera controlar durante más de 3 siglos semejante territorio, que esto era muy grande, mucho más grande de lo que es ahora, sin que hubiera rupturas, no. Más aún, las independencias llegaron cuando a ellos los invadieron los franceses. Entonces, era realmente sorprendente. ¿Qué fue lo que subestimaron nuestros líderes de independencia? Pues, hombre, subestimaron el hecho de que conseguir la legitimidad era una cosa fácil. Dijeron, no, pues ya se fueron los españoles, se llevaron la monarquía, ya no creemos en la monarquía, vamos a buscar en el mercado de instituciones internacionales qué es lo mejor, vamos a adoptar un modelo, y entonces adoptaron la república y listo. Y no, la cosa no era tan fácil. Recuperar esa aura que tenía el rey, esa magia que tenía la monarquía, no fue fácil. Llegaron las repúblicas y entonces ahí primero hubo un caos tremendo, los estados no tenían dinero y entonces empezaron las revueltas en todo el territorio, en buena parte de caudillos. Algunos de ellos eran bandoleros, otros eran hacendados. Muchos de esos caudillos llegaron a ser gobernantes, llegaron a ser presidentes. Páez en Venezuela, Rosas en Argentina, en fin, muchos llegaron a ser los grandes líderes. ¿Por qué? Porque ofrecieron seguridad. Dijeron, en este caos, en esta falta de eficacia del Estado tan tremendo, nosotros ofrecemos seguridad. Así no tengamos legitimidad. Y con eso incluso algunos consiguieron algo de legitimidad. Entonces fueron repúblicas que tenían una legitimidad muy precaria y repúblicas que tenían una eficacia muy precaria. Legitimidad porque nunca pudieron rehacer esa aura gloriosa y sagrada que tenía la monarquía, y eficacia porque no tenían la capacidad para controlar el territorio, en fin. Y entonces todo el siglo XIX fue un siglo de guerras civiles. El siglo XX menos, pero ha sido un siglo lleno de caudillismo. Y pasa entonces lo que ha analizado un poco la teoría política, y es que cuando vos tenés una tiranía, ahí la gente tiene los motivos para rebelarse, pero no tiene los medios, entonces no se rebela. Si tenés una democracia que funciona muy bien, la gente tiene los medios para rebelarse posiblemente, pero no tienen los motivos, entonces la cosa tampoco cambia. Pero en sociedades donde no hay ni legitimidad ni eficacia, donde todo es un medio caos, donde el Estado no funciona muy bien, donde el Estado no tiene la capacidad de permear el tejido social legítimamente, ahí la gente tiene los motivos y los medios para rebelarse. Y yo creo que eso es lo que ha pasado en América Latina, esas dos cosas. Y nosotros, en algunos momentos más y en algunos momentos menos, yo creo que hemos aprendido muchas lecciones, pero seguimos todavía en un caos tremendo. Ok, me gusta esa explicación de la falta de legitimidad, no tener la eficiencia y tener los motivos para rebelarse. Bueno, vámonos para Colombia, pues ya miramos, es un hecho común asociado con América Latina, y vámonos para nuestro país, a nuestra Colombia. Si no me van a preguntar de Petro, pues. No, para nada, pero qué tanta prevención, ni más faltaba. De hecho, yo creo que es la primera vez que aparece la palabra Petro en todos estos videopodcasts. Ah, güey. Pero bueno, vamos, pero de pronto llegamos, pues ya que sugeriste, bueno, de pronto está intencionado que le pregunte y me lo hizo de esa manera. Pero bueno, vamos, y es lo siguiente. Revisemos a esta Colombia, pues. Escoge
un momento de esta historia, digamos, de la República, pues después de los últimos 200 años nuestros, en donde se pueda mostrar en acción esas emociones tristes en nuestro país. Bueno, la guerra civil del 20 fue tremenda. O sea, explícanos un poco, que aprendamos acá un poco de historia, en qué sentido fue, cómo aparecieron las cosas. Sí, durante todo el siglo XIX los liberales y los conservadores se enfrentaron porque cada uno además tenía un modelo de sociedad completamente distinto. Los conservadores tenían una nostalgia enorme de la época de la monarquía católica, y entonces no querían regresar a la monarquía, pero querían una sociedad en donde la iglesia fuera la comandante moral y hasta política fundamental de la sociedad. En fin, querían todo eso. Y los liberales tenían una idea completamente distinta de la sociedad que querían crear. Entonces habían leído mucho a los liberales franceses y entonces tenían toda esta idea de crear el Estado mínimo y de que la sociedad fuera completamente libre y de que la educación fuera pública y cosas por el estilo. Y yo creo que ese es el gran problema del 19. Yo creo que sigue siendo un gran problema, que no fuimos capaces, digamos, los partidos políticos tenían visiones tan contradictorias sobre lo que querían hacer, tan incompatibles, que se perdió lo que existía en la colonia, que era lo que yo llamo un espacio sagrado, un espacio de mito. Las sociedades necesitan... Al que no se toca. Exacto, las sociedades necesitan un mito, como los seres humanos también necesitan algo que nos jalone, una creencia. Muchos creen que es la religión, otros creen que es la ideología, en fin, pero uno necesita necesita creer en algo. La incredulidad es plana e inconducente. Entonces, cuando vos tenés una competencia entre dos partidos que nunca se pueden poner de acuerdo en nada, acabás con ese espacio sagrado. Siempre hay un espacio sagrado. Entonces, por ejemplo, en la monarquía francesa de antes de la Revolución Francesa había un espacio sagrado, el rey era intocable, toda esa cosa. Ese espacio se acabó y crearon otro espacio sagrado con la Revolución Francesa, el mito de la ley, un espacio público sagrado, en donde todos los partidos estaban de acuerdo. Y ese yo creo que fue el gran problema del 19 y en parte sigue siéndolo. Y es que hemos sido incapaces de construir o de crear o de preservar, esa es mejor la palabra, de preservar un espacio en donde la política se detenga, en donde la política no entre. De ahí no pasa. Sí, o sea, si vos sos conservador y yo liberal o viceversa, vos sos católico y yo ateo o viceversa, pues cuando llegamos a ese espacio sagrado estamos de acuerdo. Por ejemplo, estamos de acuerdo en que uno no debe golpear a los niños, o no debe instaurar la esclavitud, o no debe subordinar a las mujeres. Son cosas sagradas, pero se necesita un espacio sagrado mucho más amplio que esos principios. Y eso se perdió en el 19, y por eso las guerras civiles, cuando el Partido Conservador llegaba al poder, quería hacer todo lo contrario del Partido Liberal que había gobernado antes, y entonces echaba todo, quería hacer del Estado un Estado distinto, no un Estado conservador, sino un Estado liberal. Te lo pongo en otros términos, que son los términos de Alain Touraine. Alain Touraine es un gran latinoamericanista francés que murió el año pasado y que escribió un libro muy bello que se llama Las palabras y la sangre, sobre el populismo en América Latina, que es esa idea de que este continente está hiperpolitizado. Lo que no pasa por la política no se ve. Todo tiene que ser político, todo tiene que ser politizado. No hay espacios reservados para la no política, en donde la moral predomine, en donde unos mismos valores compartidos predominen. Siempre pensamos que esa iba a ser la Constitución, y a veces yo lo sigo pensando, pero a veces no. Entonces, eso es lo que no hemos sido capaces de preservar, ese espacio en donde la no política tiene un peso importante. Aquí todo es o A o B, o el partido uno o el partido otro, o 10 partidos, pero no queda ese espacio para lo sagrado. Y entonces yo creo que lo que pasó en la guerra civil, que le pusieron el nombre, es que la violencia, porque no encontraban otro nombre, eso es como esa cosa de colchonería el colchón. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Pues que estos dos partidos, donde había muchísimos radicales de lado y lado, yo creo que más conservadores, pero del lado liberal no faltaban, ninguno de los dos estaba dispuesto a que el otro ganara, eran enemigos a muerte, y lo digo literalmente,
pues terminaron en una guerra civil desastrosa que fue sobre todo en esa región de Antioquia, bueno, en muchas partes del país, fue una cosa impensable. Cuando uno lee los relatos de lo que fue esa época, no lo puede creer. Bueno, cuando lee los relatos de lo que fueron también los 90, es una cosa increíble. A mí lo que me preocupa del debate político actual, sin entrar en el caso de Petro, es que este país... Van dos. Este país tiene eso que don José María Samper decía, los viejos queridos odios. Que es esa cosa, esos resentimientos... ¿Era José María Samper o Carlos R. Restrepo? Perdón, Carlos R. Restrepo. Yo me leí el libro con mucho cuidado y me recuerdo. Esa frase me parece... Carlos R. Restrepo. Sí. Que es esa cosa de que no tenemos una paz suficiente y un consenso suficiente y un espacio sagrado suficiente como para olvidar esos viejos queridos odios. Nosotros hablamos de acuerdo nacional, pacto nacional, sí, de acuerdo sobre lo fundamental, todo ese tipo de cosas, pero pues en principio el mito estaba asociado, o el mito no en el sentido que estabas utilizando ahora, sino la Constitución es el espacio donde nosotros vamos a definir lo sagrado y vamos a definir ese límite que estabas diciendo, pero no hemos sido capaces, ¿cierto? Sí, no hemos sido capaces. Lo sagrado no es sagrado religioso, lo sagrado puede ser es sagrado como no respetado político. Por todos, cuidado exacto, por todos. Es algo que cuidado es valioso por para todos nosotros. Claro, eso lo deberíamos... vuelvo a lo de Mocus, que es lo tuyo también, que es esa cosa de... Hay cosas sagradas, la vida, lo público, esas cosas son sagradas. Y en eso deberíamos estar de acuerdo. Deberíamos estar de acuerdo en que el transporte público no se daña. O sea, que hay cosas que se respetan. La vida humana. Sí, yo creo que en eso ha habido un gran fracaso cultural. Yo creo que este país se ha secularizado mucho de nombre. Ya la gente no va tanto a la iglesia, ya la gente no se confiesa, no sé si hay infierno o no, volvemos a lo mismo. Ya, sí hay. Sí hay, bueno. Ya la gente menos gente va a las iglesias, pero digamos la religiosidad es una cosa de estructura de la mente. Yo creo que este país sigue siendo muy religioso y la religión, para la gente que es muy religiosa, la relación amigo-enemigo es una cosa muy fuerte. Yo creo que este país se tiene que secularizar en el sentido de la tolerancia, de decir, bueno, usted piensa una cosa distinta a la que yo pienso, pero los dos podemos vivir en esto porque los dos estamos de acuerdo en preservar ese espacio. En esa misma silla estuvo sentado el cardenal Rueda y le pregunté, ¿y si nosotros? Me gustó mucho la conversación que tuve con él y una persona inteligente y sensible. Pero ¿y si nosotros somos tan religiosos? Porque yo creo que nosotros hemos sido muy religiosos, ¿por qué somos tan violentos? Ajá. Esa pregunta se la hice y pues dio una respuesta inteligente, decir, bueno, eso es parte de la vida que somos nosotros, tenemos que luchar para no serlo, etcétera. Pero le hice esa pregunta porque siempre nosotros los que hemos sido criados en casas bastante religiosas, siempre nos tenemos que hacer esa pregunta. Claro. Esa religión, ¿cómo se asocia como la manera como somos nosotros en sociedad por fuera de ese mundo de la religión? Pero bueno, Santander y Bolívar. Pues yo creo que es un buen ejemplo de dos personas que pensaban relativamente lo mismo. Yo creo que los dos habían leído los mismos libros, los dos habían leído a Rousseau, los dos habían leído algo de Locke, los dos habían leído seguramente Condorcet, lo esencial como de los grandes líderes de la Ilustración francesa y algo de la inglesa, creo yo. Pensaban algo muy parecido. Tuvieron ideales parecidos y no solamente tuvieron ideales parecidos, sino que tuvieron empresas destinadas a realizar o a llevar a cabo esos ideales y ambos triunfaron. O sea, vidas más todo eso habría dado lugar a vidas compenetradas, o sea, se veían abrazar y no obstante terminaron de enemigos. Uno dice, por las ideas, pues no, pues sí, uno era más centralista que el otro, uno era abogado y el otro no era abogado, uno era caribeño y el otro era de los Andes, tenían temperamento, pero es la parte emocional. Son las rencillas bogotanas, en buena parte, la comidilla de las burguesías caraqueñas y bogotanas, lo que los terminó enemistando. Pero en el fondo, si ellos vivieran hoy, habrían dicho,
oíste, hombre, ¿cómo así? O sea, no teníamos tantas razones para pelearnos. ¿No lo dijo Bolívar al final? Al final lo dijo Bolívar. Y seguramente lo habría pensado Santander también. No había tantos motivos. Nos llevaron a esto las malas emociones, las emociones tristes, aupadas por la gente, por la comidilla, por las circunstancias, en fin. Entonces, y bueno, historias de estas ha habido muchas en Colombia. Entonces yo creo que a la política en Colombia le hace falta, no sé si decir algo de grandeza, pero algo como de capacidad para decir, hombre, este tipo nunca va a pensar lo que yo pienso. Este tipo tiene una idea distinta de algunas de las cosas. Compartimos muchas cosas, pero tiene algunas ideas distintas. Si nos empeñamos, digamos que diferimos en el 20%, pero si nos empeñamos en que ese 20% no nos puede dejar unir, finalmente destruimos ese 80% es un costo de oportunidad, lo que los economistas llaman un costo de oportunidad. Hemos perdido oportunidades grandísimas para llevar a cabo proyectos, empresas, constituciones, por ese 20%, que existe, por supuesto que existe, y es difícil, por supuesto que es difícil, pero que yo creo que ha estropeado muchos buenos proyectos en Colombia y en América Latina. ¿Hay algún ejemplo que te guste para darnos acerca de la historia colombiana en cualquier periodo? Para decir, mire, estas personas, porque después de todo, en este contexto de lo público, que está asociado pues con esas manifestaciones tristes, terminamos íntimamente ligado a personas. Esto, yo en estos tiempos trabajo y estoy revisando el tema del liderazgo público. Y estoy haciendo una reflexión acerca de lo que he aprendido en estos últimos 24 años y medio desde que entré al mundo de la política y lo público. Y es apasionante porque me permite mirar cosas que hicimos, irlas armando como un rompecabezas, dándole sentido a muchas cosas, encontrando los problemas, las dificultades, los errores, pero los aprendizajes que hicimos. Y entonces yo tengo la convicción muy grande, no es un descubrimiento, pero es porque muchas veces se dice los equipos, las personas, terminamos en los tiempos que me ha tocado vivir a mí, para no hacer una teoría general alrededor de individuos, y ese individuo, esa persona, su personalidad, su carácter, sus emociones tristes, sus emociones son las que terminan marcando las emociones de toda la sociedad. Es tremendo. Y entonces, lo que te quiero decir es, ¿por qué no miramos alrededor de eso que estoy diciendo yo, algunas expresiones que nos permitan decir, mire lo que pasaba entre estas personas? Pues el ejemplo de Bolívar y Santander, yo creo que es un ejemplo de ese tipo de situación que a dos individuos y marcan la historia de los países. Algo así. Pero eso que decís es muy cierto. El talante emocional de la gente que uno sigue o admira es determinante. Es determinante y es impresionante. Un profesor o una profesora le transmiten no solamente información a los pelados, sino emociones, talante moral, maneras de comportarse ante las situaciones. Estoy de acuerdo, y eso es parte de mi descubrimiento. Digo descubrimiento en el sentido de poder decirlo de esta manera como lo estoy diciendo acá. Y revisando, me reviso yo, reviso lo que he aprendido alrededor de la gente que he visto, con quienes he convivido y estudiado y leído, y digo, esto es increíble. Hay una frase muy bonita que la aprendí hace 2 años y hace parte de todo esto, y por eso me gusta esta conversación, y es: enséñale pronto a tus hijos lo que aprendiste tarde en la vida. Esa es la frase, se me convirtió como en un mantra. En todas las presentaciones que yo hago la pongo de primera. Y es una frase de una persona que fue premio Nobel, Richard Feynman, que fue un gran físico, pues un súper genio, pero era un gran educador también. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy reflexionando, aprendiendo. Por eso cuando yo leo este libro aprendo y me hace pensar cosas, que es parte de lo interesante que tienen muchas de esas lecturas, y las personas que
yo invito acá para que estén con nosotros, que nos hagan pensar más, que nos creen dudas, podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero que nos abran la cabeza, el universo. Y es eso, entender ese tema del liderazgo, las personas, y entonces voy a un punto dentro del mundo del liderazgo, que ahora lo mencionaste, y es, ¿cómo hago yo para conocerme yo, como individuo? Ajá. Y eso no es tan sencillo. No. A nosotros no nos enseñan en principio a conocernos nosotros como individuos. Si yo soy capaz de empezar a conocerme, esto hace parte de la literatura del liderazgo. Si yo me empiezo a conocer, entonces soy capaz de gestionar mis emociones. Tengo que conocer mis emociones. ¿Qué me da rabia a mí? No me ponen atención, entonces me siento herido. Ajá. Cosas así por el estilo. Aprender a conocernos, y por eso me llama tanto la atención todo esto que estás haciendo vos como trabajo. Eso es muy importante. Es muy importante. Es muy importante. Yo tengo una idea que algún día quiero meterle el hombro, pero no he tenido tiempo. Yo creo que así como en las escuelas se enseña español, y entonces se enseña español durante muchos años, yo no sé cuántos, o se enseña matemáticas. Todos los años. Matemáticas hay todos los años. Son líneas transversales. Yo creo que a los niños les deberían enseñar emociones como una idea transversal, justamente para aprender a conocerse. Primero, aprender a conocer el cerebro humano. Y entonces ahí les podrían enseñar sesgos cognitivos. Claro, yo empezaría por Darwin y por la teoría de la evolución. Y cómo nosotros, yo les mostraría lo del año cósmico. El año cósmico es esa cosa de Carl Sagan. Explica. De Carl Sagan, que es como concentrar todos los 13.500 millones de años en un año, y entonces el Big Bang ocurre el primer segundo del 1 de enero, y el presente es el último segundo del 31 de diciembre. Y entonces todo ocurre ahí. Si tomamos toda la historia del universo en un año, los seres humanos están en los últimos 6 u 8 segundos. Y en esos últimos 6 u 8 segundos han hecho lo que han hecho, para bien y para mal. Entonces yo empezaría para mostrarles como primero lo ligados que estamos a la evolución, lo parecidos que somos a los animales, todo lo que compartimos con los animales, y segundo, lo que es la relación entre emociones y razón, y cómo en esa relación entre emociones y razón, la razón no siempre las lleva consigo. La razón no siempre tiene las de ganar. Muchas veces pierde, porque somos más tribalistas que racionales, porque siempre estamos con un sesgo confirmatorio en donde lo que queremos es encontrar razones para confirmar lo que ya pensamos. Se han detectado como 200 sesgos cognitivos. Acaba de morir Daniel Kahneman en ese libro tan simpático y tan bonito que se llama Pensar rápido, pensar despacio, donde muestra yo no sé cuántos sesgos cognitivos. Yo creo que a los niños desde, digamos, no desde primaria, pero desde el primer bachillerato, incluso desde primaria, se les podría enseñar a pensar y a participar en juegos, porque de todo esto se puede experimentar en juegos. Ciencia cognitiva, o sea, el cerebro, un poco con un propósito, así como las matemáticas pretenden un propósito racional y lo del español otro propósito. Eso tendría un propósito, que yo creo que es un propósito fundamental en la época actual, que es humildad. Yo creo muy poco en la humildad católica. A mí esa humildad me parece ambivalente y siempre bueno, en fin, no voy a entrar en eso. Pero yo me refiero a la humildad cognitiva, como que ser conscientes de que no nos la sabemos todas, de que nos podemos equivocar fácilmente, de que la mente tiene una cantidad de trampas. Esto no conduce al relativismo, que es otro problema que yo creo que es gravísimo en el mundo contemporáneo. Como es tan difícil entonces encontrar la objetividad y la verdad, entonces todo es relativo. Entonces lo que vos pensás, pues es tuyo allá, yo no puedo opinar porque eso No, ese relativismo posmoderno a mí me parece nefasto. Yo creo que está produciendo muchos males. No, es la capacidad de conversar. Esto es una defensa además de la conversación. Stuart Mill, mejor dicho, en ese libro tan bello que se llama Sobre la libertad, que es yo sé que yo puedo estar equivocado, vos sabes que vos puedes estar equivocado, entonces conversemos e intercambiamos argumentos, porque intercambiando argumentos vos mejorás los tuyos y yo mejoro los míos. Incluso si los argumentos malos en la conversación
el hecho de que terminen dominados por los buenos ya es un avance. Entonces hay que dejar circular los malos, que circulen, porque ellos finalmente terminarán derrotados. Yo creo que hay material más que suficiente para hacer un curso transversal de 5 o 6 años, en donde además pues, de enseñar geografía, historia, todo eso que es importantísimo, matemáticas, español, se enseñe, qué sé yo, ciencia cognitiva, que se puede enseñar de la manera más elemental hasta la manera más complicada. ¿Será? Lo que pasa es que hay que pensar en qué sacar. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden sacar, entre otras cosas porque hoy en día los estudiantes tienen más información que los... Pero además hay algo, pues dentro del mundo de la educación, en este mundo ideal, algo que se pretende es hacer eso que tú estás diciendo incorporado a todas las actividades, no solamente, no convertirlo en una línea. Entonces, ahí viene, por ejemplo, cuando se dice, ¿cómo hacemos para que las matemáticas sean atractivas para los niños, niñas, para jóvenes? Entonces, yo adoro las matemáticas desde la perspectiva más abstracta de lo abstracto. Yo vengo del mundo de la razón pura extraordinaria. Sí. Yo vengo exactamente del opuesto al de las emociones. En matemáticas hay emociones del placer, de la satisfacción, de la alegría, Claro. de la curiosidad, de todo eso. Pitágoras. Por eso. Pero cuando usted se siente a hacer matemáticas, no es que estaba muy emocionado y le dio esto, no, usted demuestra o no demuestra. Sí. Pero, ¿cómo hacemos nosotros y cómo somos capaces en el mundo de la educación de incorporar dentro del aprendizaje de las matemáticas elementos para trabajar en equipo, para entender lo que pasa con el grupo de niños en el contexto de lo que se está aprendiendo, que es un reto dificilísimo. Sí. Ese es un reto complicadísimo porque se dice muy fácil, hágalo atractivo para que lo relacionen con sus experiencias personales, enseñe de manera tal que se sientan atraídos por lo que se les está enseñando, porque las matemáticas solas puede que no les guste, pero hágalas atractivas. Hágalas atractivas es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil, pero parte de ese tema es incorporar eso incorporar dentro de todos esos elementos con la frustración. ¿A usted por qué le da rabia con este tipo de, por ejemplo, el tema de la frustración, que es uno de los temas que tienen que trabajar fuertemente en el mundo de la educación? Pero bueno, volvamos pues a Colombia y yo sigo insistiendo con estas emociones para entender nuestro país, para seguirlo entendiendo. ¿Tienes algún otro ejemplo que me diga, mire, esto que pasó aquí es una forma donde nosotros podemos entender estas emociones tristes en acción y las implicaciones que tienen para nosotros? ¿Alguno que te guste así como para ilustrar? No, pensé que me ibas a preguntar otra pareja de esas que estropeada, que han llevado al país. No, yo creo que Santos y Uribe les pasó algo parecido. A ver, explícanos pues. No, pues yo no creo que sean tan distintos. ¿Sí? O sea, tienen talantes morales distintos, tienen temperamentos distintos, pero ideológica. Por eso es que yo creo que si uno va a entender como la política de un país, no puede meterse en la ideología. Pues la ideología no basta. O sea, el catálogo de principios de la izquierda y el catálogo del centro y el catálogo de la derecha, eso no muestra lo que realmente pasa. Hay que mirar los actores y lo que están sintiendo y la manera como eso se pone en práctica para uno entender. Entonces yo creo que estos dos personajes terminaron con cierta deshonestidad intelectual y moral de parte y parte. Terminaron en una rencilla y en una disputa que le ha hecho mucho más a la patria, al país, a la patria, como dicen ellos. Bueno, pero en ese ejemplo podríamos ahondar más. Pero yo te quería decir más con la pregunta que yo admiro mucho a Margarita Garrido, que es una gran historiadora colombiana, sí, una gran historiadora de las emociones, que dice que este país, bueno, y América Latina, es un país en donde predomina el miedo y el entusiasmo. Uh-huh. Fíjate lo interesante que es ese dualismo. O sea, somos muy entusiasmados, pero al mismo tiempo tenemos mucho miedo. Yo creo que eso es muy importante en la política. Yo creo que, por ejemplo, la izquierda subestima los miedos de la derecha. Los miedos de la derecha a las cosas que puede hacer la izquierda. Y viceversa. Por ejemplo, en el siglo XIX, los conservadores vivían muertos de miedo de que acabaran con la educación religiosa, que desterraran a los jesuitas o acabaran con la iglesia.
que destrozaran los valores fundamentales de la familia. Vivían muertos de miedo los conservadores, y los liberales vivían muertos de miedo de que estos conservadores no dejaran avanzar, de que siguiéramos anclados en la colonia, de que no hubiera progreso, de que la república no pudiera realizar sus valores, de que una nueva concepción de lo público no pudiera ponerse en pie. Entonces, tener en cuenta los miedos recíprocos es algo muy importante. Entonces, el miedo es fundamental. Eso está más desarrollado en el libro de América Latina. Y el entusiasmo también, porque somos muy Eso también estaba en Georges Lefebvre, el gran historiador de la Revolución Francesa, que decía que esas emociones existían en la Revolución Francesa. Un gran entusiasmo para hacer la revolución o para hacer el cambio, para lograr la transformación, pero acompañada de un miedo que malogra finalmente el entendimiento entre los partidos y que daña el debate público. Entonces mi intención en estos libros es más como explorar un punto de vista distinto en la ciencia política y en la historia que no se ha explorado. Bueno, ya hay muchas cosas que se están escribiendo sobre emociones y que no aclara todo, pero que ilumina algunas cosas. Te voy a plantear una situación. Sacarle la rabia a una persona es muy fácil. Uh-huh. Agredir, maltratar, hacerle dar miedo es muy fácil. Y eso en términos políticos tiene rendimientos, porque se ofrece como parte de estar conmigo para enfrentar a los otros. Y cuando uno mira la política desde esa perspectiva, pues tiene que mirar al diferente como enemigo, y en el mundo del enemigo, pues la rabia y es el resentimiento. Usted no está en una trinchera diciendo qué bello ser humano el que está allá enfrente. No. Este lo tenemos que acabar. Eso es relativamente, fácil. La perspectiva, y yo la defino como ser vengo desde la práctica de la educación, de ser un buen maestro, una buena maestra, es precisamente sacar lo mejor de la gente. Uh-huh. Un buen maestro, una buena maestra, tiene que sacar lo mejor de sus estudiantes. Uh-huh. Que está ahí. Y esa es la obligación, ¿sí? A cada quien construirle un camino, saber qué capacidades tiene, permitirlas que la desarrollen y que florezcan. Uh-huh. Que va totalmente en contravía, pero eso es difícil, porque requiere una forma de acercarse a las personas, requiere una forma de adentrarse en esas personas y descubrir ese mundo. Uh-huh. Y por eso es que somos maestros y maestras, y dedicarse a esta profesión tiene, para mí, una gran parte de esta profesión de ser maestro o maestra tiene que ver con eso. Saque lo mejor de la gente. Uh-huh. Un profesor que le dice a un niño, usted es un estúpido, lo mató. O sea, pero en 2 segundos. Pero si entiende ese niño que tiene limitaciones, pero es capaz de encontrarle un lado donde tiene cierta fortaleza y le va construyendo un camino, pues eso es precisamente porque somos maestros. Uh-huh. Entonces, el antídoto, digo yo, a esas emociones tristes, pues estaría asociado con sacar lo mejor, pero toma mucho más tiempo y es mucho más complicado. Claro. Mauricio, volvamos a esto además Mauricio es columnista del periódico El Espectador. Sí. Y ahí escribe mucho acerca de temas, pues, del día a día, ¿sí? Como le corresponde por lo general a los columnistas, Sí. con algunas, que puede haber momentos donde trate otros temas que no sean de coyuntura, pero están muy asociados a la coyuntura. Uno de los temas es, en este mundo digital, estas emociones se ven potenciadas, repotenciadas, multiplicadas. Póngale el adjetivo que quiera, pues, lo que pasa en este mundo de las emociones tristes en el mundo digital. Me gustaría escuchar un poco acerca de eso de parte tuya. Sí, yo no soy el único. Hay mucha gente muy preocupada con esto. Es importante señalar que muchas veces la tecnología llega cuando la regulación va detrás. La regulación se demora mucho para... Sí. Eso pasaba con el tráfico. Por ejemplo, en 1972 morían en las autopistas en las autopistas de Francia 18,000 personas. Tuvo que haber una cantidad de regulaciones y de cosas para que hoy, con el doble de autopistas y el triple de carros,
mueran 3.500, de 18.000 a 3.500. Yo creo que algo de eso tenemos que hacer con las motos, pero bueno, eso es un paréntesis. Sí, sí. Que es una tragedia tremenda. Sí, yo sé, es un tema muy particular tuyo. Pero entonces, la tecnología tenemos una tecnología del siglo XX, pero tenemos instituciones democráticas de hace 2 siglos que no han cambiado mucho, no han cambiado drásticamente. Entonces ahí hay una disociación y tenemos cerebros de hace 35.000 años, de la época de los cazadores-recolectores. El cerebro nuestro es de esa época, no es de esta época. El cerebro nuestro evolutivamente es de aquella época. Por eso nos gusta tanto el azúcar, porque en aquella época, cuando nuestro cerebro detectaba el azúcar, iba tras ella porque el azúcar era muy escasa. Pero aquí, con esta abundancia de azúcar, y entonces tenemos los problemas que tenemos. A mí me encanta el azúcar. Sí, pero no comes mucho, porque te controlas. No, pero yo sí. Pues, sí. Bueno, entonces tenés una regla. Sí. Tenés una regla para decir, no, mi cerebro me engaña y me dice que mi cerebro me está diciendo permanentemente que quiere que coma azúcar porque se va a acabar y porque es una... Yo, como tengo razón, o vos como tenés razón, decís, no, mi cerebro me está engañando, no se está dando cuenta de que estoy... Bueno, en fin. Entonces, volviendo a lo de las redes, y te digo el motivo de mi preocupación, de la preocupación de mucha gente, porque esto no es mío ni mucho menos, es que las instituciones están cada vez más deterioradas, nacional e internacionalmente. No tengo que decir, pues, qué son las instituciones internacionales. La ONU no es capaz de resolver el más mínimo problema. El Consejo de Seguridad es un desastre porque allá impera el derecho al veto y entonces ningún conflicto soluciona. Las Naciones Unidas son un foro para echar discursos, no más. Entonces tenemos instituciones muy precarias y las redes sociales se han convertido en un foro ideal para las emociones, desaforado de emociones. Cada vez hay más estudios sobre la adicción de estos aparatos. Esta niña que está al frente de nosotros está usando su aparato. Y nosotros, cuando salgamos de aquí, vamos a empezar a usar nuestro aparato. Claro. Porque es adictivo. Es una cosa tremendamente adictiva. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque los botones de share y de retweet y de like y todas estas cosas, lo que hacen es potenciar una cosa que es fundamental para los seres humanos, que es el estatus y el reconocimiento, que te reconozcan. Entonces, si yo tengo 200.000 personas que me siguen, o tengo 100.000 personas que me siguen, y vos tenés 50, yo me creo superior a vos, o viceversa. Y en el caso tuyo y en el caso mío, que somos un par de viejos, ya la cosa, digamos, es un poco ridícula. Pero esto para los adolescentes, esto en el colegio funciona. En el colegio la competencia por quién tiene más likes, y entonces los niños están dispuestos a hacer cualquier... Acaba de salir un libro de Jonathan Haidt, del que hemos hablado mucho en conversaciones anteriores, sobre los tremendos problemas de depresión y de angustia que hay hoy en día en la adolescencia en los Estados Unidos por causa de esto. Pero bueno, eso es en materia psicológica. Pero en política, ¿qué es lo que está pasando? Pues en política todo esto se está traduciendo en que los que tienen éxito son los políticos que se convierten en influencers. Estoy tratando. Entonces los políticos que se convierten en influencers son los que tienen éxito. Un influencer, yo no conozco mucho, pero un influencer nunca está guiado por la dicotomía verdad-falsedad, porque ni por la dicotomía bueno-malo, sino por lo que tiene éxito o no tiene éxito, por dónde consigo más gente y dónde... Son los sofistas del mundo contemporáneo, son los sofistas de la época de Atenas, cuando hablaba Sócrates. Son los tipos que quieren convencer a toda costa. Y entonces pasan cosas como las de Argentina, y es que Milei, que tiene una ideología que es marginal, incluso en los Estados Unidos, que se llama el libertarianismo, pues Milei sabía que si se ponía a explicar en un tablero en qué consistía el libertarianismo, pues nadie le iba a parar bolas. Entonces cogió una camioneta y salió con una motosierra en una camioneta diciendo barbaridades, y entonces eso se reprodujo por las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que las sociedades son relativamente moderadas, incluso la nuestra. La gente cree que somos muy radicales y que la polarización no es tanta entre... Si vos miras lo que piensa la gente, en realidad la gente del común es más o menos razonable. Mejor dicho, la mayoría de la gente está en la mitad. Pero tenemos un sistema electoral y de comunicación que lo que está haciendo es permitiendo que ganen los extremos. Entonces, por ejemplo, en los Estados Unidos se sabe
que el 7% de los demócratas son muy radicales y el 7% de los republicanos yo creo que esto ya te lo había contado, son muy radicales. Pero cuando vos miras cómo funciona el espectro de las redes, cómo están distribuido el espectro político en las redes, encontrás que cada uno de esos 7% es 30%. Entonces en las redes el 70% está compuesto por radicales. ¿Por qué? Porque la gente que es moderada se cansa de eso y dice, ay, esta algarabía, ¿yo para qué me meto en esta cosa tan cansona? O termina peleando y entonces terminan angustiados o malhumorados o diciendo esto es contraproducente, como nuestro amigo Héctor, que se terminó saliendo de las redes justamente por eso. Y entonces mucha gente de esa se sale. Pero el influencer radical, eso no lo disuade para nada. Al contrario, eso lo entusiasma todavía más. Y entonces mientras más garrotera exista y mientras más pelea exista, mejor. Entonces son los que se quedan allá. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que los periodistas están siguiendo las redes con esta cosa del hashtag y de la tendencia. Y los políticos están siguiendo a los periodistas y a las redes. Y los votantes pueden terminar siguiendo a las redes. Y entonces el producto de la elección puede ser el producto de lo que es el espectro en las redes y no de lo que es el espectro en la realidad. Tendríamos que grabar otro programa porque tengo varias preguntas acá, pero no tengo tiempo y no puedo hacerlo, pero te voy a hacer esta pregunta. Entonces necesito que me des una ayuda, Mauricio. ¿Cómo se enfrenta la rabia, el insulto, la agresión? Claro, no, es que el gran problema, que pensé que me ibas a preguntar otra cosa, ¿cómo hace un político moderado, razonable como vos, para surgir en política sin producir esas emociones que producen los radicales y que finalmente terminan arrasando? Mejor dicho, ¿cómo emocionar desde el centro? Esa es la gran pregunta. Es la cuadratura del círculo. Yo creo que le estoy contando la respuesta, pero eso lo vamos a conversar apenas terminemos acá. En las mismas redes, anticipo, yo creo que en las mismas redes se puede aprender a conversar y a explicar de otra manera y pero toca hacer el esfuerzo, porque muchas veces uno no quiere hacer ese esfuerzo, claro, porque meterse a ese terreno obliga a mirar las cosas desde otro punto de vista. Pero yo creo que se puede, realmente creo. Yo no pero eso es una discusión. Pero contra la rabia, yo creo algo, y lo voy a decir. He experimentado mucho de esto, por supuesto. Contra la rabia, ¿sabe cuál es uno de los mejores remedios? El silencio. Eso pensaba siempre, pero en este mundo ya no se puede. Ajá. Esa es una de las lecciones aprendidas. En este mundo digital, el silencio, yo creo en eso y quisiera, ¿cierto? Pero el humor. El humor desbarata. Es verdad. El humor, lo que pasa es que no es sencillo, pero el humor, porque el rabioso, si usted le contesta, dichoso. Claro. El silencio, por eso es que lo deja, bueno, puede seguir. Pero en las redes, silencio no hay. Sí, eso es verdad. Y entonces, humor. Pero bueno, ya sería otro capítulo. Miren, aquí estaba conmigo Mauricio García Villegas. Léase los libros de él. Pues, El país de las emociones tristes. A ver, ¿cuál es el otro? El otro es este, que se llama El viejo malestar del nuevo mundo. No sé dónde está la cámara. Ahí. No te preocupes, que las cámaras están por ahí. Nosotros no hagamos sino hablar y las cámaras saben dónde están. Léanselos. Yo creo que son unas contribuciones muy especiales a puntos de vista distintos. Rompe el molde habitual de las explicaciones y seguro que nos enriquecen la vida, como me la ha enriquecido a mí. Yo he aprendido mucho de Mauricio y estoy seguro que esta conversación le va a gustar a muchas personas. Entonces, recuerden, El Profesor con Educación Todo Se Puede. Nos pueden ver y escuchar en todas las plataformas de streaming. No se les olvide activar las notificaciones. Nos pueden escribir, mandar comentarios. Muchísimas gracias, Mauricio. Sergio, mil gracias, hombre. No, muy bien. Fue muy buena la conversación. Muchas gracias. Bueno, hasta luego.